cuál es la relación entre México, Cuba, Venezuela y por qué en este momento México está siendo uno de los principales epicentros para definir el futuro de la revolución cubana de cara al 2026. Ha puesto a la presidenta Claudia Sheinbaum en una encrucijada, dado que México y Cuba pues tienen una relación histórica, diplomática de muchos años atrás. Y pues justo ahora México se convierte en este epicentro pues porque es el único país que le sigue enviando petróleo a Cuba y pues de eso depende la supervivencia de la isla. Margarita México, informando desde este lado de América Latina. Soy Margarita Se Asoma. Somos Margarita Se Asoma, corresponsales feministas de América Latina y el Caribe. Una producción de Marea, Género, Artes y Humanidades, Asociación Civil. Les invitamos a escuchar el podcast de manera gratuita y luego calificar, comentar y compartir con compañeras y compañeros para que todas y todes podamos estar informadas e informades. Recuerden siempre, no somos anónimas, somos Margaritas. Margarita México, informando desde este lado de América Latina. El año 2026 nos sorprendió con un ataque sorpresivo al pueblo de Venezuela, a quienes mandamos un abrazo caluroso a todas las venezolanas y venezolanos, deseando que logren una transición pacífica y respetuosa de su soberanía. Desde la Casa Blanca se calificó esta acción como una operación de ley y orden, y no como una guerra formal contra Venezuela. Sabemos que el objetivo principal fue la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, basándose en imputaciones penales previas por vínculos con el narcotráfico y otros delitos graves presentados por la justicia estadounidense. Pero no solo eso. También ha sido muy explícito el control de recursos petroleros por parte de Trump. Es el interés en las reservas de petróleo venezolanas. Pues tras la operación declaró que las empresas petroleras estadounidenses entrarían a reparar la infraestructura para generar ingresos que se destinarían tanto al pueblo venezolano como a costear la propia intervención militar de Estados Unidos. También afirmó que Venezuela entregaría hasta 50 millones de barriles de crudo como parte de esta nueva etapa. Otro aspecto relevante es el tema de la seguridad nacional y lucha contra cárteles. Previo al ataque se desplegaron buques de guerra en el Caribe bajo la operación Southern Spear, con el fin de combatir rutas de contrabando de drogas que supuestamente operaban bajo el amparo del gobierno de Maduro. Y, por ende, Trump anunció que Washington dirigiría el país temporalmente hasta lograr una transición segura y juiciosa. En este proceso ha optado por colaborar con figuras como Delcy Rodríguez para normalizar el sector energético, descartando inicialmente un liderazgo inmediato de la líder opositora María Corina Machado. Ahora, preguntémonos, después de esta intervención imperialista contra el pueblo de Venezuela, uno de los principales países que abanderó el socialismo del siglo XXI, preguntémonos qué significa la caída de Nicolás Maduro, bueno, su captura, pero principalmente lo que representaba este sistema de gobierno en la región. El famoso socialismo del siglo XXI, un proyecto político, económico y social de izquierda surgido en Latinoamérica a inicios de los años 2000, que busca construir una alternativa al capitalismo neoliberal a través de la democracia participativa, el control estatal de sectores económicos, estratégicos y la justicia social, distanciándose del modelo estatista del siglo XX. Bueno, esta conceptualización que se le atribuye a Heinz Dietrich fue impulsada principalmente por Hugo Chávez en Venezuela y adoptado por otros gobiernos latinoamericanos como Bolivia y Ecuador, tras el fracaso de modelos anteriores y el auge del neoliberalismo. El socialismo del siglo XXI proponía tener una democracia participativa y protagónica, donde propone superar la democracia representativa tradicional, fomentando la participación directa del pueblo en la gestión pública y la toma de decisiones. En cuanto al modelo económico, se basa en la economía mixta, con fuerte intervención estatal, la búsqueda de la propiedad social de los medios de producción, la planificación democrática y la satisfacción de necesidades sociales sobre el lucro. El sujeto político. Se reinterpreta este sujeto político enfocado en un
bloque heterogéneo y pluriétnico, ¿no? Clase obrera, movimientos sociales, campesinos, en lugar de solo el proletariado clásico. Sobre el antiimperialismo y soberanía que es un tema que ha sido nombrado en distintos discursos de políticos de izquierda en América Latina a raíz del ataque. Bueno, se promueve la integración regional latinoamericana y el distanciamiento de la influencia de Estados Unidos y las políticas del Fondo Monetario Internacional. Esto ha llevado a tener cambios constitucionales, ¿no? Donde se busca la refundación del Estado mediante asambleas constituyentes para establecer las bases legales del nuevo sistema. Bueno, preguntémonos si a 26 años de distancia este modelo ha sido benéfico para la región, ¿no? Habría que hacer una autocrítica de quienes han militado en este tipo de proyectos en América Latina. Con base a los últimos movimientos registrados en la región donde han ascendido gobiernos de ultraderecha, pues también tendríamos que preguntarnos qué pasó con este socialismo del siglo XXI. Pues este modelo, como hemos visto en distintos países de América Latina, se ha caracterizado en la práctica por una alta concentración del poder ejecutivo, una retórica populista que divide la sociedad entre el pueblo y el antipueblo, y diversas formas de control sobre los medios de producción y la economía. Habrá que dedicar un capítulo para ver cuáles fueron los aciertos y las fallas de este modelo de socialismo XXI. ¿Por qué? Porque ahorita estamos en un momento en el que uno de los principales países que lo llevó a cabo, pues ha caído finalmente, ¿no? Pero dentro de ese bloque tenemos a Cuba. Y frente a Cuba, una revolución que ha sido uno de los principales movimientos y referentes para el resto de América Latina. ¿Qué pasa en el escenario frente a la caída del régimen socialista en Venezuela? Bueno, el presidente Donald Trump anunció medidas para detener el envío de petróleo a Cuba en momentos claves de este enero 2026 que acaba de concluir. El 11 de enero del 2026, a través de su red social, Donald Trump declaró que no se enviaría más petróleo ni dinero venezolano a la isla. Esta medida ocurrió tras la captura de Nicolás Maduro y el control estadounidense sobre las reservas de crudo de Venezuela. Y recientemente, esta semana que acaba de concluir, anunció mediante una orden ejecutiva el presidente Trump que declara una emergencia nacional y autoriza la imposición de aranceles adicionales a cualquier país que venda o suministre petróleo a Cuba, ya sea de forma directa o indirecta. Y esta medida está dedicada a México. En ese sentido, queremos ahondar un poco cuál es la relación entre México, Cuba, Venezuela y por qué en este momento México está siendo uno de los principales epicentros para definir o redefinir el futuro de la revolución cubana de cara al 2026. Bueno, hay una parte histórica en la región que es interesante rescatar, que la queremos retomar. Se llama el Acuerdo de San José, firmado en 1980 por México y Venezuela, que fue un convenio de cooperación energética para suministrar hasta 160,000 barriles diarios de petróleo a naciones de Centroamérica y el Caribe, bajo condiciones financieras preferenciales, incluyendo créditos de hasta un 30%. Este pacto buscaba apoyar la inestabilidad de precios y para renovarse anualmente. Este pacto tenía pues como objetivo suministrar petróleo a Centroamérica y el Caribe, pero no incluye a Cuba. Es importante destacar que no incluye a Cuba y que bueno, tenía precios preferenciales para ayudar con los costos de importación. Estos países eran Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, República Dominicana, Haití, Jamaica, Barbados y Belice. Inicialmente se estableció suministrar 160,000 barriles de petróleo por día de forma conjunta por México y Venezuela. Se concedían créditos de hasta el 30% del monto total de las compras de crudo
y bueno, renovándose actualmente. Después el acuerdo quedó suspendido, no se especifican las fechas, y se renovó y se ajustó por las administraciones del expresidente Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Hugo Chávez en 2004. Esto en cuanto a la región que tiene que ver con Centroamérica, ¿no? Entonces lo que queremos rescatar de esto es que ha habido una serie, o por lo menos en su momento hubo un acuerdo para que dos potencias que tienen suficiente reserva petrolera, pues pudieran ayudar a aquellos países que tenían economías más endebles o estaban pasando por momentos político-económicos complejos, ¿no? Pero ¿cuál es el caso ahora de México? México y Venezuela. Ese es el punto interesante de por qué México y Venezuela en la actualidad se vuelven pues un importante suministro de petróleo para la isla de Cuba. Como sabrán, la Unión Soviética comenzó a enviar petróleo a Cuba de manera significativa a partir de 1960, ¿no? Y se firma un acuerdo comercial entre Cuba y la extinta URSS en febrero de 1960 tras la Revolución Cubana, en la cual la isla intercambiaba azúcar por combustible soviético a precios subsidiados. Este suministro, pues sabemos que fue crucial para sustituir el petróleo que anteriormente proveían las compañías estadounidenses, lo que llevó a la nacionalización de las refinerías en Cuba por parte del gobierno de Fidel Castro. El problema viene pues con la caída de la URSS, ¿no? Y pues continuó abasteciendo, bueno, hasta su caída, que fue en el año 1991, pues continuó abasteciendo las necesidades petroleras de Cuba, ¿no? Hasta su colapso. Entonces, bueno, tras la caída de la Unión Soviética en 1991, pues provoca una profunda crisis energética en Cuba, conocida como el periodo especial. Y pues en el año 2000 es cuando entra pues un nuevo acuerdo de cooperación y financiamiento generoso por parte de Venezuela, ¿no? Venezuela llegó a abastecer una gran parte de las necesidades de crudo de la isla, ayudando a estabilizar su economía a cambio de servicios de inteligencia militares y médicos. Años más tarde, México se suma a este envío de petróleo, particularmente durante el sexenio del expresidente López Obrador, Andrés Manuel López Obrador, y ahora en la actual presidencia de Claudia Sheinbaum. Se ha consolidado como un proveedor, México se ha consolidado como un proveedor clave, ¿no? A menudo subsidiando los envíos a través de petróleos mexicanos. Y México ha suministrado crudo tanto mediante contratos comerciales como como contrato comercial y ayuda humanitaria. Entonces, ante estas nuevas políticas de Donald Trump, pues Donald Trump pues está pidiendo a México que deje de enviar este tipo de ayuda humanitaria del petróleo a Cuba, y ha puesto a la presidenta Claudia Sheinbaum en una encrucijada, dado que México y Cuba pues tienen una relación histórica, diplomática de muchos años atrás. Tan es así que a México pues se le considera uno de los principales lugares donde se dieron cita Fidel Castro y Ernesto Guevara, acá en Ciudad de México, pues para planificar la revolución cubana. Entonces, bueno, hay un lazo histórico interesante entre México y Cuba, y pues justo ahora México se convierte en este epicentro, pues porque es el único país que le sigue enviando petróleo a Cuba, y pues de eso depende la supervivencia de la isla. Entonces ha habido intercambios serios entre el presidente Donald Trump y la presidenta Claudia Sheinbaum, en donde pues se le está obligando a México a parar estos envíos, y la presidenta tiene un discurso pro soberanía y de ayuda humanitaria, de que va a seguir apoyando a la isla y que no van a dejar de suministrar petróleo, y después ha sido desmentida por Donald Trump, ¿no? Entonces aquí hay una complejidad, porque no desde la presidencia se nos dice una cosa y desde la vocería del propio Donald Trump se desmiente, ¿no? Entonces, ante esta falta de claridad de qué sí se está haciendo o no, el día de ayer, 1 de febrero, finalmente la Cancillería, por medio de la Secretaría de Relaciones Exteriores, emitió un comunicado diciendo que México va a continuar con la ayuda humanitaria
hacia Cuba, mientras se resuelve de una manera diplomática el envío del petróleo a Cuba. Frente a esta disyuntiva para el gobierno mexicano, donde quiere ejercer su soberanía y ayudar a un país con el que ha mantenido relaciones históricas y diplomáticas desde que inició la Revolución Cubana, pues también recae en México esa decisión de cómo seguir apoyando a la isla, pero no solo es a la isla, también es el proyecto de la Revolución Cubana, aunque no se diga claramente. Sabemos lo que significa en estos momentos la posible caída del régimen socialista cubano y lo que significaría en términos de referente ideológico para una región como América Latina, en la que está perdiendo cada día más países con gobiernos de corte progresista. Es la gran disyuntiva de lo que significa México, no solo por seguir apoyando a la isla con el petróleo, sino lo que en términos simbólicos, ideológicos, teóricos, significa la caída del régimen socialista en Cuba. ¿Qué queda frente a la región? Queda México en ese país que se suma de manera tardía a esta propuesta de socialismo del siglo XXI. Llega de una manera tardía cuando el resto de la región ha atravesado por primeras, segundas y terceras olas de ascensos de gobiernos progresistas y que ahora van en declive. En ese sentido, ¿qué significa México? Cuando en México también está afrontando serios problemas de gobernabilidad, en donde la hegemonía que ha construido el partido Morena, pues ya tiene prácticamente dominada el poder legislativo, judicial y ejecutivo, en donde ya no hay contrapesos, en donde la crítica constructiva es poco tolerada. ¿Qué va a hacer la región con un referente histórico como Venezuela, que ya ha sido de algún modo debilitado, ¿no? Próximamente Cuba, no sabemos, aún no tenemos la certeza de cómo se va a dar esa transición, hasta qué punto, cómo va a ser la negociación, en qué términos se va a plantear la transición hacia un Estado no regido bajo el socialismo, y qué papel jugará México en este bloque que se está pulverizando de algún modo. Pero esto también nos hace replantear qué vamos a hacer los movimientos sociales que cada vez estamos siendo más minimizados en esta coyuntura, en donde hay un ascenso de la ultraderecha y hay un debilitamiento de un proyecto que trae una larga trayectoria, pero que también fue presa de sus propias contradicciones. ¿Cómo van a organizarse los movimientos en defensa de los derechos humanos, los derechos ambientales, los movimientos feministas? ¿De qué manera se van a reactivar o cómo vamos a encontrar cabida frente a este avance de la ultraderecha y esta fragilidad del socialismo del siglo XXI? Bueno, todavía no tenemos la respuesta porque esto está empezando, y más bien la invitación sería a reflexionar qué podemos hacer desde las bases, las que quedan, las que no han sido cooptadas, de qué manera podemos rearticular el movimiento social de la América Latina, que quedó relegado de estos gobiernos progresistas y que no encontraron cabida o no encontraron mucha escucha, y frente a el avance cada vez más apabullante. Más apabullante de estos grupos conservadores que están en contra de los derechos de las mujeres, de las minorías, del movimiento LGBTQ, de no actuar en pro de políticas ambientales que detengan el cambio climático, de ya no respetar ni siquiera los acuerdos internacionales, de cada vez dejar de lado a la Organización Nacional de los Derechos Humanos, a la ONU. Se están perdiendo las formas en cómo conducirse, la idea de invadir al otro, violentando la soberanía,
cómo nos vamos a rearticular frente a estos discursos que claramente no comulgan con la defensa de los derechos humanos, de la tierra, de las diversidades. Esa es la cuestión y la que nos debe convocar como latinoamericanos, latinoamericanas, a repensar cómo nos vamos a rearticular. Una frente, pues, a la caída inminente de este socialismo, que era lo que quedaba de la Guerra Fría. Este polo latinoamericano era como el bastión que faltaba, ¿no? ¿Cómo vamos a reaccionar frente a esta caída? Que si bien no fue perfecta, pues tenía ahí una parte social. Bueno, ahora, sin eso, ¿cómo nos vamos a reorganizar de cara a este ascenso, ¿no? Cada vez más reaccionario. Margarita, México, informando desde este lado de América Latina. Soy Margarita Se Asoma. Somos Margarita Se Asoma, corresponsales feministas de América Latina y el Caribe. Si les gustó el episodio, les invitamos a que le den like, a calificar, comentar y compartir para que todas y todes estemos informadas e informades. También les invitamos a ser parte de la comunidad de Margaritas, con un pequeño aporte para que podamos seguir reportando desde América Latina y el Caribe. Todos los links del podcast están en las redes de margaritaseasoma.podcast.